Hola hermanas, vamos a continuar nuestra lectura donde nos quedamos la vez pasada acerca de este hermoso libro de Charlie Coulson. Vamos a continuar hermanas, espero que lo tengas por ahí y me acompañes en la lectura. Y bueno, nos quedamos, dice: Doctor, usted es judío, no cree en Jesús. ¿Podría por favor quedarse aquí de pie y verme morir confinado, confiando en mi Salvador hasta el último instante de mi vida? Traté de quedarme, pero no pude, porque no tenía el valor de quedarme y ver morir a un muchacho cristiano, regocijándose en el amor de aquel Jesús que me habían enseñado a odiar. Por lo que me apresuré a retirarme de la habitación. Unos 20 minutos después, un ayudante que me encontró sentado en mi consultorio privado, con el rostro escondido entre las manos, me dijo: Charlie Coulson quiere verlo. Acabo de verlo, contesté, y no puedo volver a verlo. Pero doctor, dice que tiene que verlo una vez más antes de morir. Decidí ir a verlo, decirle una palabra cariñosa y dejarlo morir. Pero estaba decidido a no dejar que ninguno de sus comentarios sobre Jesús influyera para nada en mí. Cuando llegué al hospital, noté que se moría, así que me senté junto a su cama. Pidiéndome que lo tomara de la mano, dijo: Doctor, lo amo, porque usted es judío. El mejor amigo que he encontrado en este mundo era judío. Le pregunté: ¿de quién se trata? Él contestó: Jesucristo, a quien le quiero presentar antes de morir. Y ¿me promete, doctor, que nunca olvidará lo que le voy a decir? Se lo prometí y dijo: Hace 5 días, mientras usted me amputaba el brazo y la pierna, oré pidiendo al Señor Jesucristo que salvara su alma. Estas palabras penetraron muy hondo en mi corazón. No podía entender cómo, mientras le estaba causando el más intenso dolor, podía olvidarse totalmente de sí mismo y no pensar en nada más que su Salvador y mi estado inconverso. Lo único que pude decirle fue: bueno, querido muchacho, pronto estarás bien. Diciendo esas palabras me retiré y 12 minutos después se durmió, confiado en los brazos de Jesús. Cientos de soldados murieron en mi hospital durante la guerra, pero solo acompañé a uno al cementerio, a Charlie Coulson, el muchacho que tocaba el tambor. Y viajé 3 millas para estar presente en su entierro. Me aseguré de que le pusieran un uniforme nuevo y que lo colocaran en un ataúd para oficiales, cubierto con una bandera nueva de los Estados Unidos. Las palabras del querido muchacho moribundo me impresionaron profundamente. Yo era rico en aquel entonces, en lo que a dinero se refiere, pero hubiera dado hasta el último centavo que tenía por creer en Cristo como Charlie lo hacía. Pero ese sentir no puede compararse con dinero. Durante varios meses, después de la muerte de Charlie Coulson, no podía olvidar sus últimas palabras. Seguían resonando en mis oídos, pero estando en compañía de oficiales mundanos, gradualmente fui olvidando el sermón que Charlie predicó en la hora de su muerte. Aunque nunca pude olvidar su maravillosa paciencia en medio de un dolor intenso y su sencilla confianza en aquel Jesús, cuyo nombre en aquel entonces era un anatema y un reproche. Luché durante 10 largos años contra Cristo con todo el odio de un judío ortodoxo, hasta que Dios en su misericordia me puso en contacto con un barbero cristiano, quien fue el segundo instrumento de mi conversión a Dios. Al terminar la guerra civil, fui nombrado inspector cirujano a cargo del hospital militar en Galveston, Texas. Cierto día, regresando a Washington de un viaje de inspección, me quedé varias horas en Nueva York para descansar. Después de la comida, fui a la peluquería. Hay una en cada hotel de renombre en los Estados Unidos. Al entrar, me sorprendió ver en las paredes 16 textos bíblicos en hermosos marcos de distintos colores. Al sentarme en una de las sillas del barbero, vi directamente frente a mí, enmarcada en la pared, esta nota: por favor, no diga malas palabras en este lugar. El barbero apenas había empezado a afeitarme cuando empezó a hablarme de Jesús.
Lo hizo de un modo tan atractivo y cariñoso que arrasó con mis prejuicios y lo escuché con creciente atención. Mientras hablaba, me vino a la mente Charlie Coulson, el muchacho que tocaba el tambor. Aunque había pasado ya 10 años desde que había muerto, tanto me agradaron las palabras y la conducta del barbero que en cuanto terminó de afeitarme le pedí que me cortara el cabello, aunque cuando entré a la peluquería no era mi intención hacérmelo cortar. Mientras lo hacía, el barbero siguió predicándome a Cristo sin pausa, diciéndome que aunque él no era judío, en el pasado había estado tan lejos de Cristo como lo estaba yo en ese momento. Escuché atentamente con creciente interés las palabras que decía, al punto que cuando terminó de cortarme el cabello dije: «Barbero, ahora lávame el cabello». De hecho, dejé que hiciera todo lo que alguno de su profesión podía hacer por un cliente en una sola visita. Pero todo llega a su fin, y no disponiendo de más tiempo, finalmente me preparé para retirarme. Pagué mi cuenta, le agradecí al barbero sus comentarios y dije: «Tengo que tomar el próximo tren». Él, sin embargo, todavía no estaba satisfecho. Era una tarde de febrero intensamente fría, y caminar por la calle era peligroso, por el hielo en el suelo. Era una caminata de 2 minutos, desde el hotel hasta la estación. Y el amable barbero se ofreció para acompañarme hasta allí. Acepté con gusto su ofrecimiento, y en cuanto salimos a la calle, me tomó del brazo para impedir que resbalara. Habló poco en el trayecto, pero cuando llegamos a la estación, rompió el silencio diciendo: «Señor, no lo conozco, y quizá usted no comprenda por qué quise hablarle de un tema que me es tan querido. Cuando entró usted a mi negocio, noté por su rostro que es judío». Siguió hablándome del querido Salvador, y dijo que sentía que era su deber, cuando tenía contacto con un judío, tratar de presentarle a quien él consideraba su mejor amigo. Tanto para este mundo como para el venidero, al volver a mirar su rostro, vi que las lágrimas caían por sus mejillas y que evidentemente estaba profundamente emocionado. Yo no podía entender cómo era que este hombre, un completo extraño para mí, tuviera tanto interés en mi bienestar, al punto de derramar lágrimas mientras me hablaba. Le extendí la mano para despedirme. Él la tomó entre las suyas con un leve apretón, y todavía con lágrimas en los ojos me dijo: «Señor, quiero decirle que si usted me da su tarjeta o su nombre, le prometo, palabra de hombre cristiano, que durante los próximos 3 meses no me iré a dormir sin nombrarlo en mis oraciones. Y ahora, que mi Salvador lo acompañe, lo inquiete y no le dé descanso hasta que usted lo encuentre, hasta que haya encontrado en él lo que yo encontré, un precioso Salvador y el Mesías que usted busca». Le agradecí su atención y consideración, y después de darle mi tarjeta dije en un tono algo burlón: «No creo que jamás correré el peligro de ser cristiano». Entonces él me dio su tarjeta diciendo: «Por favor, envíeme una nota o una carta si Dios contesta mis oraciones por usted». Sonreí con incredulidad y dije: «Por supuesto que sí». No me imaginaba que dentro de las próximas 48 horas Dios, en su misericordia, contestaría la oración del barbero. Le di la mano con entusiasmo y dije: «Adiós». Pero a pesar de mi aparente indiferencia, él me había impresionado profundamente, como lo demuestra lo que sucedió luego. Como es bien sabido, los coches ferroviarios americanos son mucho más largos que los británicos. Además, tienen un solo compartimento, con capacidad para 60 a 80 personas. Como hacía muchísimo frío, había pocos pasajeros en ese tren. El coche al cual subí no estaba ni medio lleno, y sin darme cuenta, en menos de 10 o 15 minutos, había probado todos los asientos vacíos en él. Los pasajeros empezaron a mirarme con desconfianza al verme cambiar de asiento tantas veces en tan poco tiempo sin ninguna razón. Por mi parte, en ese momento no pensaba que el pecado habitaba en mi corazón. Aunque no podía explicar mis movimientos erráticos, finalmente me quedé en un asiento, en un rincón del coche, con la firme intención de dormirme. Pero, en el mismo instante que cerré los ojos, sentí que me encontraba entre dos fuegos,
Por un lado estaba el barbero cristiano de Nueva York y por el otro el muchacho de Gettysburg que tocaba el tambor, ambos hablándome de Jesús, justamente el nombre que yo aborrecía. Me fue imposible conciliar el sueño, tampoco pude librarme de la impresión que me habían causado aquellos dos cristianos fieles, uno de los cuales me había dicho adiós hacía apenas una hora, mientras que el otro hacía casi 10 años que había fallecido, por lo que seguí inquieto y perplejo el resto del viaje. Y hasta aquí le vamos a dejar a nuestro libro, hermanas. Espero que me sigan acompañando la siguiente ocasión. Dios les bendiga.